Buenas noches. Los saluda Aurelio Ramos. Estas son las noticias y vamos a los titulares. Frenamos adicciones o no podremos detener la violencia, afirma el presidente de la República. Con apoyo de todas las bancadas, Senado protesta por insultos de Trump. Rechazó el Senado ternas para comisionados de energía. Por ley, designará el Ejecutivo. Hasta diciembre pasado había 100,000 niños fantasma en guarderías. 200 indios por cada soldado español hicieron la conquista, afirma Federico Navarrete. Estos son los detalles de la información. De continuar en ascenso el consumo de drogas, no se podrá detener la violencia en el país, señaló el presidente López Obrador. Amy Arriaga nos informa. Después de confirmar que el gobierno federal alista un plan contra adicciones entre jóvenes mediante el ofrecimiento de alternativas de desarrollo y prevención, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que solo si enfrentamos el incremento o lo detenemos, vamos a poder garantizar la paz y la tranquilidad. Si siguen aumentando las adicciones, no podremos detener la violencia. Destacó que habrá especial enfoque en el alcohol y las drogas sintéticas, porque ambos son altamente destructivos, y dijo, debemos detener el consumo entre los jóvenes. En conferencia, el presidente defendió a los aspirantes a la Comisión Reguladora de Energía al decir que los 12 postulados no son achichincles. Criticó el descrédito del que han sido objeto y aclaró que todos cumplen los requisitos, pero no son achichincles. Eso es lo que no les gusta. Desafió a los legisladores que cuestionan las ternas reenviadas por el presidente al decir, si ustedes dicen que no reúnen el perfil, rechácenlos. Yo sostengo que sí y lo puedo comprobar. No solo son buenos técnicos, es gente honesta, que es lo que más se necesita. López Obrador acusó a esos mismos senadores que pusieron en duda las capacidades de los aspirantes de querer meter a sus allegados. Recordó que el método de elección anterior obraba como negociación con intereses políticos de por medio. Explicó que los partidos decían 2 para ti, 2 para mí y 2 para el otro. Y destacó que ahora ya no es así. Sin embargo, los legisladores inconformados, dijo, ahí andan con sus listas queriendo meter ellos a sus allegados. Y la insinuación es, vamos a ponernos de acuerdo, no, apeguémonos a la ley. Resaltó que la presencia de los nuevos integrantes de la Comisión Reguladora de Energía implicaría el fin de contratos leoninos, pues ya no representarían los intereses de grupos. Insistió en la profesionalidad y honestidad de los integrantes de las ternas, que dijo están desvinculadas con el nivel académico y estudios en el extranjero. El mandatario se pronunció por esperar los resultados del Senado y agregó que el Poder Legislativo actúa con independencia. No hay consigna para que aprueben determinada política, aseguró. También recordó que si las ternas son rechazadas por ley, él tendría que definir quiénes serán los próximos comisionados. Para Crónica TV, Amy Arriaga. Con el apoyo de las 8 bancadas partidistas, el Senado envió al Senado norteamericano un pronunciamiento de rechazo a un eventual cierre de la frontera. Alejandro Páez con la información. En medio de los amagos del presidente Donald Trump de cerrar la frontera con México, el Senado de la República envió sendas cartas a los líderes de la mayoría y minoría en el Congreso de Estados Unidos, Mitch McConnell y Chuck Schumer, respectivamente, donde les expresa su repudio a esas amenazas y expresiones vertidas por el mandatario norteamericano que solo buscan dividir y en el pasado han incitado actitudes xenofóbicas contra los mexicanos. En la misiva, los legisladores mexicanos repudian las expresiones vertidas por Trump y reiteraron que sus amagos de cerrar la frontera con México y construir un muro para frenar los flujos migratorios representan un agravio y deterioran la relación bilateral. En el mensaje, donde no se permitieron preguntas, los coordinadores de todos los partidos representados en el Senado acordaron que en los últimos días el presidente Trump ha emitido diversos señalamientos contra México desde sus redes oficiales, así como desde los medios de comunicación, donde acusa y descalifica tanto al gobierno mexicano que encabeza Andrés Manuel López Obrador como a la comunidad migrante y amenaza con el cierre de la frontera entre ambos países. Ello, consideraron, degrada la histórica amistad de relación bilateral e ignora el espíritu de cooperación del Estado mexicano para encontrar siempre soluciones a los retos compartidos entre los dos países. Los senadores advirtieron que construir un muro y cerrar la frontera entre ambos países, como plantea Trump, implica un agravio para la comunidad binacional que reside en ambos países, pero además vulnera la importante relación comercial entre México y Estados Unidos. En ese sentido, el Senado respaldó los esfuerzos para instrumentar una política migratoria que dignifique a nuestra región y que promueva el respeto irrestricto a los derechos humanos y propicie flujos migratorios de manera ordenada y regular. Para Crónica TV, Alejandro Páez. La Cámara Alta, el Senado, rechazó por segunda ocasión las ternas propuestas por el presidente López Obrador para 4 integrantes de la Comisión Reguladora de Energía. Con este rechazo, tal como lo establece la ley expedida en 2014,
El Ejecutivo Federal designará de manera directa a los comisionados. En medio de un gran alboroto de la oposición, en especial el PAN, el asunto fue votado sin que se lograse el aval de las 2/3 partes para cada nombramiento. La bancada panista exigió que el presidente del Senado, Martí Batres, interponga una controversia constitucional en contra del procedimiento de designación que establece la ley. Casi 100,000 niños beneficiarios del programa de estancias infantiles estaban registrados, pero no fueron localizados. Sus domicilios son inexistentes o las personas no fueron encontradas en los inmuebles. Esto equivale a 31.2% de menores del padrón de 329,781 de diciembre de 2018. Así lo dio a conocer Ariadna Montiel, subsecretaria de Bienestar. Informó que de acuerdo con el censo de la dependencia, 203,262 padres o tutores aceptaron el programa este año. Un total de 213,437 menores serán beneficiados. El abuso y la brutalidad de policías que golpearon a un comerciante hasta reventarle el ojo será sancionado. Así lo aseguró la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Se refirió al caso del comerciante uruguayo Eduardo Salas, quien fue golpeado en el centro de la capital del país, al parecer confundido con un delincuente. Sheinbaum afirmó: en la Ciudad de México no permitiremos ninguna injusticia. El ejército que tomó Tenochtitlán estaba compuesto por 200 indígenas por cada soldado español. Esto a decir del historiador Federico Navarrete. Indicó que esta estimación no parece exagerada porque la toma corrió por cuenta de un ejército indo-español. Habló en el coloquio 1519, el encuentro de dos mundos, realizado en homenaje al historiador y premio Crónica Miguel León Portilla. Navarrete tituló su ponencia ¿Quién conquistó México? La estación migratoria siglo XXI de Chiapas ya está sobrepoblada con 1,400 migrantes de distintas nacionalidades. Así lo dio a conocer el quinto visitador de la CNDH, Edgar Corzo Sosa. Esto, dijo, complica los servicios de salud. Realizó un recorrido por la oficina migratoria y encontró a 2 niños centroamericanos enfermos, uno con fiebre y otro desfallecido, muy débil. La visita propició atención médica y que la estación fuese dotada de garrafones de agua. El funcionario dijo que es obligación de los 3 órdenes de gobierno brindar asistencia humanitaria a los migrantes. Este es el comentario de Leopoldo Mendívil. Todo indica, por la forma de actuar, que un mismo comando asesinó la noche del sábado en la colonia Tejocote y luego anoche otra vez a sendos grupos de jóvenes sin aparente vínculo ni antecedentes entre ellos, sino por puro instinto criminal. Ambos hechos ocurrieron de manera idéntica. Hombres armados a bordo de camionetas llegaron a los sitios donde estaban los jóvenes de los 2 grupos, platicaban simplemente. Los vehículos se detuvieron frente a ellos y desde dentro les dispararon sin que quizá ninguna víctima se percatara de su momentánea presencia en ambos lugares. El sábado se registraron 2 muertos y 3 lesionados, y en el segundo caso 4 perdieron la vida y 5 recibieron impactos de diversa gravedad y tuvieron que ser hospitalizados para su atención. Y este es el humor en el cartón de Rocha. La relación con Trump, vueltas a la noria. Veamos la foto del día. La explosión en Tlahuelilpan causó daño irreversible al suelo y el agua, lo que podría ocasionar perturbaciones en vegetales y animales, señaló la Profepa. En Ciudad Juárez, migrantes cubanos y antillanos en general también piden asilo en Estados Unidos. Al regreso del corte le hablaremos de este asunto. Todos los niños tienen derecho a la vida, así como a la familia y hogar. Crónica por el respeto a los derechos de los niños. En Crónica, nuestra prioridad es México y sus valores. Creemos en un periodismo honesto y verdadero, de utilidad real para la sociedad. Por México, en Crónica cumplimos 20 años haciendo llegar día con día la noticia hecha diario. Y tal como le adelantábamos, en Ciudad Juárez,
No solo centroamericanos, también cubanos y antillanos en general esperan cruzar a Estados Unidos. México vive por estos días un fenómeno migratorio sin precedentes. La fronteriza Ciudad Juárez acoge en este momento a miles de migrantes cubanos que esperan para pedir o resolver su solicitud de asilo en Estados Unidos. Aquí nos han acogido bastante bien dentro de las posibilidades del pueblo, del gobierno. Eran las palabras de Juan Carlos Flores, un migrante cubano que junto a su esposa tiene más de un mes en esta ciudad del norteño estado mexicano de Chihuahua. Flores dijo haber elegido este cruce fronterizo que estos días padece colas tras la amenaza de cierre de fronteras del presidente Donald Trump al enterarse que los solicitantes de asilo cruzaban en apariencia rápidamente y sin riesgos. La pareja decidió migrar por no congeniar con el gobierno actual de Cuba y prefirieron dejar su país en busca de un mejor empleo en Estados Unidos. Sí, había su pro y su contra en el sistema, pero bueno, yo eso no estaba de acuerdo y me retiré. De acuerdo con cifras oficiales, el 70% de los más de 3.300 migrantes que se encuentran actualmente en tránsito en esta localidad mexicana son cubanos. Así lo informó el investigador del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte, Jesús Peña, quien se mostró preocupado por la situación. Entonces fue muy sorprendente porque Juárez ya no perfilaba entre los principales puntos de ruta migratoria, ni nacional ni internacional, y de repente vernos de nuevo como en el centro de los flujos migratorios, pues fue algo muy sorprendente que sin duda nos agarró desprevenidos a sociedad, academia, autoridades en general, ¿verdad? No es algo que pues no se esperaba. En febrero del presente año se instaló un albergue provisional en el gimnasio de bachilleres en donde se llegó a alojar a más de 500 personas. Ahora en el recinto en el que antes habían cientos de colchonetas utilizadas para dormir, solamente quedan 90 migrantes, todos de nacionalidad cubana, quienes duermen en 5 salones y que están a la espera de poder cumplir su sueño de llegar a territorio estadounidense. La Unión Europea rechazó y le chasqueó los dedos al Reino Unido pidiéndole concretar ya el Brexit. El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, señaló este miércoles que el próximo 12 de abril era la fecha límite para la aprobación parlamentaria del acuerdo de salida de la Unión Europea. De lo contrario, el Reino Unido se retiraría del bloque o tendría que firmar un largo retraso. Juncker señaló en el Parlamento Europeo que el 12 de abril es la última fecha posible para la aprobación del acuerdo de salida. Precisó que después de esa fecha, el Reino Unido se enfrentaría a un Brexit sin acuerdo, pero que el bloque comunitario no echaría a un Estado miembro, en referencia a la posibilidad de una extensión prolongada del artículo 50. De esta manera, el presidente de la Comisión Europea rechazó la solicitud de la primera ministra Theresa May de una corta ampliación del periodo de salida de la mancomunidad, para ganar tiempo y buscar la forma de desbloquear su plan de retiro en el Parlamento, que ha sido rechazado en 3 ocasiones. Si la primera ministra logra un acuerdo parlamentario antes del 12 de abril, el Reino Unido seguirá siendo un Estado miembro de la mancomunidad hasta el 22 de mayo, para permitir que se apruebe la legislación de retiro necesaria. La crecida de un río dejó 2.000 familias damnificadas en Paraguay. Como ocurre desde hace 2 años, los habitantes del Bañado Sur vuelven a tener el agua hasta las rodillas. Los pobladores de una de las zonas más golpeadas por las inundaciones del río Paraguay escuchan diferentes propuestas de los gobiernos, como la construcción de viviendas, el refulado de la zona o la ampliación de la costanera, como se conoce al paseo fluvial que bordea el río Paraguay. Sin embargo, ninguna de las iniciativas se ha materializado y los vecinos de la zona están nuevamente empacando sus cosas para salir en camiones y reubicarse. En pleno proceso de mudanza, una actividad que ya se ha vuelto rutinaria, Graciela Cubilla ahora se traslada a un nuevo refugio en el barrio de Sajonia. Sube el agua y es mortal, porque ves tus cosas cómo se descomponen, ves criaturas, animales, y ir y venir ya se descomponen las cosas materiales, se roba. Rocío Domínguez tampoco confía más en los proyectos del Estado y al igual que otras familias también ha tenido que pagar el flete desde su casa hasta el refugio, un coste que puede ir desde unos $16 hasta cerca de $65, un valor muy elevado para quienes se dedican a empleos informales. Y nos vemos a ver con la Secretaría de Emergencia Nacional, nos ayudan, pero ahora no conseguimos camión, tenemos que ver por nuestra cuenta. La gente que está en el fondo y que le agarró todo el agua ya, por su cuenta está viendo.
Hugo Campos, otro de los lugareños, salió hace un año en libertad de prisión de Tacumbo en Asunción y asegura que allá se vive mejor que en los refugios que ha tenido que pasar a causa de las crecidas. Se dice que se van a hacer unas casas para el bañado, pero hace varios años ya que se está diciendo eso y nunca... La Junta Municipal de Asunción declaró este miércoles el estado de emergencia por las crecidas por un plazo de 90 días. En la ciudad hay 2.000 familias desplazadas, una cifra que en todo el país roza las 20.000 familias. En la Estación Espacial Internacional, los astronautas estudian el Parkinson. Astronautas de la Estación Espacial Internacional realizan una investigación sobre la enfermedad de Parkinson, con la que esperan contribuir con la comunidad científica a encontrar formas de tratarla y prevenirla. El estudio de esa enfermedad neurodegenerativa crónica que afecta a más de 5 millones de personas en el mundo lleva por nombre cristalización de LRRK2 en condiciones de microgravedad 2. La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio señala que el estudio consiste en generar cristales de proteínas de la quinasa 2 rica en leucina en la Estación Espacial Internacional ubicada en la termósfera del planeta azul. Una quinasa es una enzima que agrega grupos de fosfato a otras moléculas como parte de los procesos metabólicos del cuerpo. Las personas con enfermedad de Parkinson aumentan la función del LRRK2 y los estudios genéticos relacionan las mutaciones en el gen de esta leucina con un mayor riesgo de desarrollarla. Una de las dificultades de los científicos para continuar con la investigación es que el crecimiento de cristales del LRRK2 en la Tierra es difícil y no produce muestras de calidad para determinar la forma y estructura de la proteína. Sin embargo, la materia prima crece más grande y uniforme en el espacio. Así, los científicos pueden analizar los cristales de mayor tamaño que crecen en el espacio para tener una mejor idea de cómo funciona el padecimiento, a fin de realizar medicamentos o claves enfocadas en la enfermedad más efectivas y con menos efectos secundarios. La Policía Nacional de España recuperó un fragmento de un valioso libro manuscrito de origen medieval. Este manuscrito, que guardan como un tesoro en la cámara acorazada del Ministerio de Cultura, es parte de una obra clave de la literatura medieval portuguesa, que acaba de ser recuperado por la Policía Nacional. El fragmento del libro da Montaira, escrito por João I y que se creía destruido en el siglo XVIII, fue encontrado en la casa del hombre que lo robó del depósito de Monforte de Lemos. Tuvo la hoja 20 años colgada y enmarcada en una pared sin saber realmente su valor. Preguntó a catedráticos y profesores, pero murió sin conocer la importancia de la obra. Es un libro que estudia las presas y las técnicas para su captura. Hasta el hallazgo de este manuscrito, se consideraba que tan solo existían 3 copias del libro da Montaira, todas ellas posteriores a la época medieval. La hoja del manuscrito fue finalmente entregada junto a otros 23 documentos que formaban parte del Concejo de Monforte de Lemos. El comisario jefe de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional, Enrique Juárez, detalla cómo fue la recuperación de estos documentos. En 2014, a requerimiento de aquí del Ministerio, intervenimos para recuperar estos documentos que estaban en manos de una familia. Cuando se les puso cuál era la situación de esos documentos, pues voluntariamente los entregaron. El Ministerio de Cultura entregará, por fin, al Archivo Provincial de Lugo el fragmento de la obra recuperada. En Nueva York circula un edificio ergonómico sobre ruedas. The Shed es el edificio sobre ruedas que causa sensación en Nueva York. Tiene 8 pisos de altura y 18.500 metros cuadrados. Parte de este edificio está sobre unas enormes ruedas de ferrocarril. La idea es poder desplazarlo y crear un espacio multifuncional, capaz de expandirse o encogerse según las circunstancias y necesidades. El edificio es la sede de una institución artística en la que se han invertido $500 millones. Fue creado para acoger todo tipo de eventos, desde conciertos, obras de teatro o conferencias. The Shed fue fabricado con materiales translúcidos en colores plateados. Sus creadores lo definen como un edificio flexible, una infraestructura ágil e inteligente. The Shed es el último de los edificios que se ha inaugurado y que forman parte de un proyecto inmobiliario descrito como el nuevo barrio de la zona oeste de Manhattan. Llegamos al final. Gracias. Hasta mañana a las 21:30. Soy Aurelio Ramos. Muy buenas noches.